Vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. Hermanas, si usted quiere, se ubica con los niños en la parte de atrás, gracias. Romanos 7, por favor. Siete al 13. Amados hermanos, hemos venido tratando el tema acerca de la seguridad de la salvación vista desde la nueva relación que nosotros tenemos con el pecado. Les decía que una de las grandes preguntas que a veces nos hemos hecho los cristianos honestos, aquellos que hemos confiado en el Señor, al ver su grandeza, su perfección, la pureza de su ley, es cuestionarnos acerca de si verdaderamente nosotros somos o no somos salvados. Eso es algo que Dios no quiere realmente. Dios quiere que tengamos seguridad de nuestra salvación, pero esa seguridad tiene que estar bien cimentada. No es en ideas propias, en la conducta que nosotros mismos tenemos, sino es en base a lo que la palabra de Dios enseña. Y hemos tomado desde el capítulo 6 y vamos a ir hasta el capítulo 8 de Romanos y vamos a exponer allí esta parte de la Biblia, esta parte del libro de Romanos, para hablar acerca de cuál es nuestra nueva relación con el pecado. ¿Sí? Hablo de una nueva relación porque antes de ser creyentes, pues teníamos una relación con el pecado, y era de amistad, era de compañerismo, era de intimidad, era de amor, porque siendo pecadores, amamos el pecado. Ahora venimos a Cristo y esa relación es diferente. ¿Por qué les digo esto? Porque quisiéramos decir que no tenemos nada que ver con el pecado, pero la realidad es que, como lo he enseñado en esta misma serie de enseñanzas, y nos lo ha mostrado Romanos, el pecado no reina en el cristiano, ni debe reinar en el cristiano, ni puede reinar en el cristiano, pero el pecado aún está presente en la vida del cristiano, o sea que hay algún tipo de relación, pero es una relación de enemistad, es una relación es una lucha que tenemos con el pecado. Y quiero que a través del estudio de Romanos 6, 7 y 8 podamos realmente experimentar la victoria que ya Cristo nos ha dado sobre el pecado. Y es algo que quiero que usted esté muy atento. Espero que haya estado pendiente de las enseñanzas que hemos dado anteriormente. Por eso es muy importante que usted nunca falle un domingo. Primero que todo porque es nuestro culto a Dios. Segundo porque lo que se enseña siempre está enlazado. Y es muy importante que usted reciba la enseñanza completa. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. ¿Lo tiene, hermanos? La semana anterior vimos los pasajes anteriores, vamos a leer esta hasta el 13. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Leamos el versículo 13 todos en voz alta, o leanlo ustedes ahora, por favor. Bien, amados hermanos, hemos hablado acerca de que Pablo le escribe a la iglesia de Roma, y para contextualizar esta carta habría que hablar mucho acerca de la iglesia de Roma. Yo simplemente quiero recordarles que había una tensión presente entre personas que eran legalistas y personas que eran libertinas. Unos confiaban en el hecho de que, aparte de la gracia, de la fe en Jesucristo, tenían que añadir alguna obra, alguna acción, tenían que hacer algo, tenían que llevar un nivel de conducta para
ayudar a la salvación, para considerarse creyentes, para sostener su salvación. Había otros que se aprovechaban de las palabras de Pablo, de la enseñanza de Pablo, respecto a que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para decir que la idea entonces era que pecáramos, y que pecáramos para que la gracia de Dios se manifestara aún más y Él fuera aún más glorificado. Pablo les dice que de ninguna manera esto debe ser así, y recordando lo que nos enseñaba el capítulo 6, donde nos mostró en lo que vimos hace unas semanas, que la ley es buena, pero la ley no tiene poder para santificar, ¿sí? Nos enseñaba que nosotros no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo, y Pablo usa la ilustración de la esclavitud. De hecho, él ahí lo dice por nuestra humana debilidad, y usa ilustraciones para que podamos comprender que la figura propicia para hablar de la relación que tenemos con el pecado y con Cristo en ambos casos es la esclavitud. Roma era una nación o era un imperio de esclavos. De hecho, la mayoría de las personas en algún momento de la historia de Roma eran esclavos, ¿sí? Y recuerden que ser esclavo era ser propiedad de alguien que no tenía voluntad propia, sino que estaba sometido a la voluntad de otro. Y el pecador es esclavo del pecado, eso dijo Jesús. Eso quiere decir que él no es libre para hacer lo que quiera, él es libre para hacer lo que el pecado le dice que tiene que hacer. Él tiene que someter su voluntad a lo que el pecado dentro de él lo incita a hacer. Pero en el caso de los creyentes también cabe la idea de hablar de la esclavitud, y aquí simplemente estoy resumiendo un poquito de lo que hemos hablado, para que contextualicemos a lo que vamos a entrar hoy. Y nos dice que nosotros, si somos creyentes, no somos entidades libres, sino que estamos sujetos a ¿quién? A Cristo, y eso es real. Somos esclavos de Él. Nuestra voluntad está sujeta a Cristo, a la voluntad de Dios, y eso es un hecho para el creyente. La gente decía, bueno, entonces vivamos en pecado, y Pablo les dice, pero ¿cómo se les ocurre? Sí, lo parafraseo, lo digo de otra forma. De ninguna manera, lo dice Pablo. Es una expresión que tiene mucho significado. Él dice, ¿cómo es posible que si ustedes que murieron al pecado, o sea, que ustedes muriendo al pecado ahora quieran seguir viviendo en él? Pues no tiene sentido. Yo les digo lo mismo. Alguien dirá, bueno, pero se enseña la gracia y se dice que nosotros no tenemos nada que ver con la ley ahorita. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de para qué nos sirve la ley de Dios. Y usted dice, bueno, no hay que vivir por la ley, bueno, en fin. O sea que podemos vivir de cualquier manera, podemos pecar. Algunos en la iglesia moderna, o en lo que se llama iglesia, usan esto también, ¿no? Para decir, bueno, sí, yo estoy en la gracia, no estoy bajo la ley, es decir, Dios siempre me va a perdonar, puedo pecar. Pablo dice, o lo que nos da a entender es que si hemos muerto al pecado, si entendimos, hermanos, si quién puede ser cristiano que no haya sido convicto de su pecado, que no haya sido convencido de la ruina de su pecado. Es que usted llegó a los pies de Cristo porque usted comprendió lo malvado, lo sucio, lo ruin, lo bajo, lo perverso que era el pecado en el cual usted vivía. Y no tiene ningún sentido que una persona que diga haber experimentado la gracia quiera seguir viviendo en el pecado. Pecaremos, pero no queremos vivir en el pecado. Y de hecho no queremos pecar. No queremos pecar, es algo que va más allá. Y es lo que Pablo nos va a hablar en el siguiente. Es que yo no he querido hacer porciones más pequeñas de estudio y de exposición bíblica, porque no quiero agrandarme mucho, pero la próxima semana o dentro de 15 días vamos a hablar acerca de esa lucha interna que hay en el cristiano, que no quiere pecar, pero que aún el pecado está presente en su vida, que es un pasaje maravilloso de la Biblia. Pero aquí nos está diciendo algo, nosotros no podemos volver a eso. Y les ilustraba también a ustedes diciéndoles, ¿quién quiere repetir una circunstancia traumática en su vida? Piensa en la circunstancia más traumática en su vida, más desagradable. ¿Usted quisiera voluntariamente volverla a experimentar? Pues yo creo que no. Eso es el pecado para los creyentes, algo desagradable, algo que no queremos, a lo cual no queremos volver. Como dice el Señor, no queremos, como el perro, volver al vómito, y como la puerca o el cerdo, volver al cieno, volver al barro. Eso pasa en nuestro corazón. El capítulo 7, del 1 al 6, que vimos la semana anterior, nos habla de que la ley es buena, pero que no, pues ya no tiene poder para condenarnos. Y nos dio también otra ilustración acerca de los dos matrimonios. Y les expliqué a ustedes que estábamos casados por nacimiento con la ley, porque todos los hombres, sin importar si creen o no creen en la ley, si conocen o no conocen la Biblia, por conciencia saben lo que es bueno y es malo, y la ley está escrita en su corazón. Así que por esa ley que no conocen serán juzgados, pero que entienden.
No la conocen en la Biblia tal vez, pero sí la entienden. Así que si su abuelita nunca cogió una Biblia, de todas maneras será juzgada por la ley de Dios, no la ley de los hombres, esta bendita ley. Y todos los seres humanos desde que nacen están bajo el yugo de la ley, en el sentido de que la ley les exige y la ley les demanda, y por la ley serán juzgados. Y la ley nos exige, pero no nos puede santificar, era lo que veíamos en el 6, y también no nos puede condenar. Ahora, ¿por qué? Porque el que está en Cristo, pues como la única manera de zafarse de un matrimonio es ¿qué? Muriendo, que muera el cónyuge, ¿no? En este caso la ley no puede morir porque la ley es santa y pura y es palabra de Dios. Entonces, ¿quién tiene que morir? Usted. Y ahí todo empieza a tener sentido, ¿no? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Pues antes tenemos que haber muerto juntamente con Cristo. Allí en la cruz hace 2000 años, cada uno de nosotros, de los verdaderos creyentes, fuimos a la cruz con Cristo. Legal, simbólicamente. Y allí fueron clavados también nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra culpabilidad. Por lo tanto, ahora tenemos un nuevo marido, digámoslo así, quien es Cristo, quien actúa en nosotros por medio de su gracia, de su favor inmerecido. Y ahora nosotros podemos saber que ya no le rendimos las cuentas a la ley. Para aquellos que se viven martirizando, y bueno, la palabra no es martirizar, ¿no? Se viven condenando, se viven dando látigo porque no tienen cierto nivel de conducta que se acomode a los requerimientos y las exigencias de la ley de Dios, para entender que ahora nosotros no le respondemos a la ley, sino ahora le respondemos a nuestro fiel esposo, que es ¿quién? Cristo, y a Él le respondemos. Y ciertamente Él dice, no solamente les exigiré, sino que yo también los santificaré. Es decir, el Señor no solamente exige, sino que Él obra en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Hermano, todo esto es para decirles que existe una peligrosa mezcla en muchos cristianos de creencia en la gracia, pero confianza en la ley, es decir, en su nivel de comportamiento. Muchos están moderadamente tranquilos, no porque tengan una claridad acerca de la obra que Cristo hizo por ellos y confianza en esa obra, esa confianza se llama fe, ¿no? Sino porque de una u otra manera consideran que se están portando relativamente bien. Pero cuando algo de eso que consideran relativamente bien, y digo relativo porque ninguno está cumpliendo a la perfección lo que Dios demanda, entonces a partir de ese momento empiezan a deprimirse, a entristecerse, y tenemos la triste historia de muchos que abandonan la iglesia y que se entregan a ciertos pecados por causa de que no entienden ni comprenden que ellos deberían confiar en la gracia de Dios en Cristo y no en su propio comportamiento. Ahora, obviamente, sé que muchas personas tratarán como los romanos de malinterpretar este tipo de enseñanza acerca de la gracia y decir, bueno, entonces el pastor está diciendo que pequemos. Hombre, no sean brutos, decía Pablo, no yo. Eso era la traducción, ¿no? Que yo les decía en el capítulo 6. Si fueron rescatados del pecado, ¿cómo quieren volver a él? Claro, ¿ustedes entienden que esto solo tiene sentido para aquel que verdaderamente está en Cristo? Porque si yo le digo esto a un impío, él dice, uy, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, y hagamos lo que el cuerpo pida, ¿sí? Porque ya estamos bajo la gracia. Esas son enseñanzas pervertidas de la gracia, como la del Señor ese que se murió hace poquito, ¿no? El que decía que era Jesucristo, hombre, los de creciendo en gracia, que yo creo que más bien es creciendo en desgracia, ¿sí? Es una mala interpretación de la gracia de Dios. La gracia de Dios no conduce a pecar, la gracia de Dios lleva a la santificación. Esa es la realidad. Así que, hermanos, ¿cómo resumimos esto, lo que hemos visto hasta ahorita? Los cristianos no estamos bajo la ley, pero tampoco estamos sin ley. Y usted dice, bueno, explíquese. No estamos bajo la ley, pero tampoco estamos sin ley. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley nos guía moralmente. Nosotros sabemos que robar sigue siendo pecado, hermano. O alguien puede decir, estoy bajo la gracia y voy a robar. O alguien puede decir, estoy bajo la gracia y voy a fornicar. O estoy bajo la gracia y voy a maltratar a los demás. No, nadie puede decir eso. La ley moralmente nos guía, pero la ley no nos salva ni nos santifica. Así que aunque la ley debe ser una referencia para el cristiano respecto a lo que debe hacer y cómo debe comportarse, la realidad es que el cristiano tiene que buscar a Cristo para que Él cambie y transforme su corazón y lo haga vivir y anhelar esa santidad, que es ajustarse moralmente
a la ley de Dios, a la ley perfecta de Dios. Pero quiero nuevamente retomar, hemos hablado mucho de la ley de Dios, algunos tal vez están perdidos. ¿En qué sentido? En que creen que cuando hablo de la ley de Dios no entienden de qué estamos hablando, creerán que las leyes civiles, no, hermanos, cuando hablamos de la ley de Dios, y escuche esto por favor para que pueda seguir entendiendo lo que estamos enseñando hoy, lo que vamos a enseñar en estas semanas, es, ¿qué es la ley de Dios? La ley de Dios son los mandatos, las exigencias claras que Dios impuso a los hombres por medio de Moisés, consignadas en los primeros 5 libros de la Biblia. Básicamente Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está consignada la ley de Dios, ¿sí? ¿Y se la dio a quién inicialmente? A un hombre que se llama Moisés, ¿sí? Y él la consignó. El corazón de esa ley es el decálogo, los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Pero los judíos resumieron los mandatos de Dios en 613. O sea, hay 613 mandatos en esos primeros 5 libros. 613 mandatos sobre todas las cosas, desde la conducta sexual hasta la higiene personal. Obviamente, como lo hemos explicado en otras ocasiones, la ley ceremonial y civil no se aplica a los creyentes hoy en día. Sin embargo, todavía son una expresión de la bondad, de la santidad de Dios. Incluso esas leyes, las leyes ceremoniales apuntaban ¿a quién? A Cristo, nos mostraban y nos revelaban a ellos el que habría de venir, a nosotros el que ya vino, quien es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿qué es la ley de Dios? Son los mandatos que Dios dio a los hombres. Y me gusta esta palabra, es exigencia, porque es que Dios no da consejos. Hay gente que cree que es que Dios está aconsejando. Ay, mire, no engañe a su marido porque es que se le acaba el matrimonio. A Dios lo que menos le importa es que se acabe el matrimonio. Lo que quiere es que usted no lo deshonre a Él, al entregar su cuerpo a alguien que no le pertenece. ¿Saben que los casados no nos pertenecemos? ¿Sabían eso? Está claro en la Biblia. Su cuerpo no es suyo, es de su esposo, de su esposa. A mi esposa le tocó harto cuerpo. ¿Eso dice la Biblia, sí o no? Esperemos que le toque menos por la dieta. Pero a lo que yo me refiero, amados hermanos, es lo siguiente, escuchen. La ley de Dios es pura. Esos 10 mandamientos que Dios dio en la ley moral fueron ampliados por Jesús. Es decir, Él los interpretó y los amplió. Miren, los 10 mandamientos son los siguientes: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Le garantizo que todos han sido idólatras, han tenido otros dioses. Algunos tienen unos dioses tan ridículos como su esposa y su esposa, como sus hijos, que son unos mocosos que algún día se van a ir. Ámelos, no estoy diciendo que no. Es que nos toca amarlos. ¿Sí o no? Por ley natural que Dios puso en nuestros corazones y por ley moral que Él también nos exige que amemos y cuidemos a nuestros hijos. La ley de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La ley de Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Todo eso tiene que ver con idolatría, con la adoración del único Dios, con amar a Dios sobre todas las cosas. Le garantizo que ni usted ni yo hemos amado a Dios como Él merece ser amado. Jamás, ni un solo segundo lo hemos hecho. Pero a veces la gente dice: ay, yo cómo te amo, Señor. Y sí, es cierto, en la gracia podemos manifestar nuestro amor al Señor, por supuesto, pero solo a través de ¿quién? De Cristo, solo a través de Él. Porque nosotros no hemos amado a Dios como Él merece. Entonces mire que ya vamos 2. ¿Y cuánto ha pecado usted en su vida con solo estos 2 primeros mandamientos? Y la Biblia dice, los mandamientos de la ley de Dios, dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Y cuántas cosas hemos hecho? Hemos puesto a Dios como testigo. ¿Cuántas cosas se emprenden en esta vida, en este mundo, a nombre de Dios, cuando Dios no tiene nada que ver con ello? Un predicador decía que el domingo en la mañana es el tiempo de más idolatría en el mundo, porque mucha gente hasta ahora está predicando de Dios cuando Dios no está hablando lo que ellos dicen que Dios está diciendo. ¿Sí me hago entender? Sus predicaciones realmente no hablan lo que Dios dice y están tomando el nombre de Dios en vano. El 4º mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se refiere mucho más a un sábado o un domingo, aunque obviamente el domingo es un día que dedicamos a la adoración. Se refiere también a apartar para Dios lo que le corresponde a Él en nuestra vida, en nuestro tiempo. Todo es del Señor, es cierto, pero hay que apartar tiempo para la adoración. El 5º dice: honra
a tu padre y a tu madre. Yo creo que con ese ya todo el mundo se iría al infierno. Porque nadie ha honrado a sus padres como lo merecen. Y tenemos una generación de gente tonta que cree que porque sus padres no son perfectos, ellos merecen ser ofendidos o merecen ser menospreciados. Y Dios no tendrá por inocente a un joven, a un adulto que haya menospreciado a sus padres. ¿Sí? Les tengo noticias, todos despreciamos y menospreciamos a nuestros padres. No amamos a nuestros padres, ni los honramos como merecen. Así usted les dé un buen regalo en Navidad, usted ha hecho cosas para deshonrarlos. Ante los ojos de Dios, tal vez su mamá no sepa nada. Tal vez hasta su mamá usted le pegue y le parezca lindo porque como la vieja está perdidamente enamorada de usted. Pero no debería ser así. Sigamos. Dice el sexto, no matarás. Y Jesús lo amplía. Dice, ¿viste que fue dicho no matarás? Pero yo digo, si aún llamas tonto a tu prójimo, ya eres reo. Eres preso de esas palabras. Es como si lo hubieras asesinado cuando odias a alguien. Entonces imagínense, todos los seres humanos ante los ojos de Dios son unos asesinos. Dice, no cometerás adulterio. Todo tipo de inmoralidad sexual está incluida ya. ¿Con quién tú puedes tener relaciones íntimas? Para resumirlo, para no ponerme a hablar más, solo, exclusivamente con la persona con la cual tú fuiste a un altar y te casaste. Nada más, nadie más. De ahí para adelante es adulterio y es fornicación y es impureza sexual y por eso será juzgado. No hurtarás, el octavo mandamiento, no robarás. ¿Será que todos han sido ladrones o no? Para ser ladrón, ¿cuánto hay que robar? ¿1.000 millones? ¿100 millones? ¿50,000 pesos? ¿1,000 pesos? ¿100 pesos? Con el agravante de que para ser ladrón, usted no tiene que ser ladrón de carrera, no tiene que robar por oficio, por profesión, sino que si usted lo hizo una vez ya es culpable ante los ojos de Dios. Dice el noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y esto también incluye la mentira. Y todos los seres humanos son mentirosos. Y la última dice, no codiciarás, el 10º mandamiento. Hermanos, pareciera que en lo que hemos estudiado hasta hoy, lo que hemos visto en estas enseñanzas de capítulos 6 y 7 de Romanos, como que la ley es hecha a un lado. Pareciera, para algunas personas que la ley es como menospreciada, pero de ninguna manera. Pablo es claro en decir que la ley es buena, justa y pura, santa, es perfecta, es palabra de Dios. La ley no tiene ningún error, el error está en los seres humanos. Así que yo quiero que usted entienda cuál debe ser su relación con la ley hoy en día, como creyente, como cristiano. Porque todos también tenemos una relación con la ley. Y si usted es un cristiano legalista, que confía en su conducta, en su buena conducta, para agradar a Dios, aún siendo cristiano, quiero decirle que usted está errado y necesita conocer esta enseñanza de Romanos 6 y 7. Aclaro, siempre le toca hacer uno aclarando, ¿no? Para que la gente no malinterprete lo que uno está diciendo. Es cierto, la conducta santa de los cristianos agrada a Dios, pero agrada por una sola cosa, porque ellos están en Cristo ante todo. Aparte de Cristo, todo lo que hagamos para Dios, entre comillas para Dios, le desagrada a Él, ¿sí? Lo que no proviene de fe es pecado. Así que hoy quiero, a través de esos versículos, decirles para qué nos sirve y para qué no nos sirve la ley de Dios. Quiero usar la expresión, el nivel de conducta moral que Dios exige de los hombres, para referirme a la ley, para que lo entendamos un poquito mejor. Que sé que esos términos legales a algunos no les son tan familiares. Bueno, es importante que usted estudie la Biblia para que pueda entenderla mejor. Hay que estudiar el Antiguo Testamento, también es muy importante. Pero quiero que entienda que hay un nivel de conducta moral que Dios exige a todos los hombres. Exige la palabra, exige. Y nosotros deberíamos entender para qué nos sirve esa ley de Dios. Como primero, vamos a ir al versículo 7 nuevamente, de capítulo 7 de Romanos. 7. ¿Lo tienen, amados hermanos? Y vamos a leer el versículo 7. Por favor, léanlo ustedes.
diremos pues? ¿La ley es pecado? Mire lo que dice Pablo aclarando, ¿no? Porque en los pasajes anteriores pareciera que él está como dejando de lado, como menospreciando un poco la ley. Pero él dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El título de la enseñanza se me olvidó y es ¿para qué sirve la ley de Dios? ¿Para qué me sirve la ley de Dios? Número 1, ¿para qué me sirve la ley de Dios? La ley de Dios es eficaz para revelar el pecado, para darme a conocer el pecado. Es decir, la ley de Dios deja sin excusa a ningún hombre porque muestra claramente lo que es malo ante los ojos de Dios. La ley de Dios no fue dada para mostrar qué tan buenos somos si cumplimos algunos mandamientos, sino qué tan malos somos al no poderlos cumplir todos. Porque la gente se jacta, ¿no? El espíritu fariseístico está en nosotros, se lo decía, y hay que matarlo con gracia, con palabra, con obediencia real a Dios. Lo fariseo es muy externo, lo legalista es muy externo, lo que viene de la gracia nace del corazón. Es decir, el legalista, yo conocí gente en mi vida cristiana que aparentaba tener una vida muy correcta, pero en algún momento determinado nos dimos cuenta que realmente eran personas bastante desviadas de la conducta correcta que debería tener un cristiano, simplemente porque era una cuestión de apariencia. Y esas personas que se basan en su conducta para tener alguna seguridad de que realmente son de Dios, por lo regular tienen algo de orgullo, si no por decir mucho orgullo, ¿sí? Y mire su corazón, revise su vida, porque por lo regular no le está diciendo, hermano, pero usted está fallando en esto. Sí, pero yo no hago esto otro. Sí, pero yo no soy tan malo, ¿sí? Y por lo regular la gente cree que si cumple algunos mandamientos, entonces eso quiere decir que pueden ufanarse de cierta manera de ellos. Pero no, la ley no está para decirnos si cumples algunos puntos de la ley, entonces puedes enaltecerte. No, la Biblia, la ley nos muestra qué tan malos somos al no poderlos cumplir todos, porque es que Dios no exige algo. Mire, este asunto para que usted lo entienda, y yo soy viejito un poquito, ¿sí? No tanto, pero un poquito. Entonces mi época se calificaba del 1 al 10. ¿Y se pasaba con qué? Con 6. Muchos apuntábamos solo al 6, bueno, yo un poquito más. Pero con el 6 se pasaba. Esto no es asunto de sacar 6 en la ley de Dios. Aquí no existe eso. Aquí es 0 o 10. Si se pudiera calificar tu cumplimiento de la ley de Dios y sacaras 9.8, ya estarías completamente descalificado ante los ojos de Dios. ¿Por qué es 10 o 10? 10 o nada. Porque Dios exige perfección, ya que Él es perfecto. Santiago 2:10 dice lo siguiente, escuche, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Ahí está claro. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, más claro no canta un gallo. Usted dice, no, pero yo no soy tan malo. Ante los ojos de Dios eres malísimo. Todo lo malo que pudiera hacer. Pero, a ver, yo no engaño a mi esposa, sí, pero eres un mentiroso. Estás completamente descalificado. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrarnos qué tan pecadores somos. Para mostrarnos qué es lo malo. Pablo usa allí un ejemplo, ¿no? El de la codicia. ¿Sí? Dice, porque tampoco yo conociera la codicia si la ley nos dijera, no codiciarás. La ley nos aclara algo y nos dice, esto es pecado. Todos los mandatos de Dios, esos 613 nos aclaran muchas cosas, pero el decálogo, la ley moral, es muy contundente en decirnos, y ampliado todavía más por el Señor Jesucristo, lo que está mal, lo que es pecado ante los ojos de Dios y por lo cual rendiremos cuentas ante Él. Entonces, ¿para qué nos sirve la ley? Primero que todo, nos sirve para revelar el pecado. ¿Sí? Entonces los hombres dicen, no, pero esa ley es muy exigente, pastor. El problema no está en la ley, lo dice Pablo acá, el problema está en nosotros. Porque todo lo que Dios exige es justo. ¿Ustedes creen eso o no? Si no lo creen, igual sigue siendo justo lo que Dios exige.
Pero Señor, estamos en otra época, hay tanta presión, salen mujeres desnudas en la televisión, los amigos de ahorita ya no son gente recatada como hace 100 años, entonces eso de hoy en día, eso de acostarse acosando con alguien así, con novio, novia, yo no sé qué llamen a eso, pero novio, novia, eso está bien porque es que ya es otra época. No cambia, la palabra de Dios es igual hace 1000 años y será igual dentro de 2000 años, es palabra perfecta, es palabra de Dios. Entonces algunos dicen, hay que rebajar eso, ¿no? A mí me parece chistoso que las noticias, los medios, por lo regular están hablando de la Iglesia Católica, que es una iglesia muerta, obviamente. Pero dicen, estamos esperando que el Papa decida que ya el homosexualismo no es pecado. Como si el Papa pudiera decidir eso, ¿sí? Es que viene un Papa que es más moderado, entonces él va a decir que el aborto está bien. ¿Qué tiene que ver ese señor vestido de blanco con lo que la palabra de Dios enseña? Él no tiene ninguna autoridad para decirlo. Y si aún él llegara a atreverse a decir eso, ese hombre ratificaría más lo diabólico que es. Porque nadie puede levantarse y decir algo en contra de la palabra de Dios o afirmar algo contrario a lo que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios ordena. Entonces allí tenemos el asunto de que el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿deben ir a la cárcel los asesinos? ¿Sí o no? ¿Usted cree que los asesinos deben ir a la cárcel? Hay gente que es más buena que Dios, ¿no? Hoy en día la sociedad, la humanista, dice, no, el problema no está en el hombre. Un asesino no es un asesino, es un enfermo, que no puede ver a otros, entonces tiene un problema patológico, dicen. ¿Sí o no? Los que juegan ya, los que son viciosos al juego no son sinvergüenzas, como en la época que uno decía, es un sinvergüenza que se gasta en la quincena. Ahora es un ludópata. Eso suena muy... ¿sí o no? Hasta los drogadictos, ¿no? Bueno, hay que tener compasión de la gente, ¿sí? Yo personalmente soy una persona que me compadezco mucho de las personas que están presas de las drogas, sabiendo que ellos son los que quisieron hacer eso y son culpables ante Dios. Pero mostrarlos como unos enfermos, por favor, eso sería una locura. La persona que está en las drogas es porque quiere hacerlo. Así de sencillo. Entonces, si deben ir a la cárcel a los asesinos, pero ¿usted cree que los asesinos están de acuerdo con eso? No, pero es que lo que pasa es que él me miró mal y yo no soporto eso, entonces deberían revisar mi condena. No, es que la ley no se sujeta al criminal, la ley se sujeta a lo que es correcto. Y en el caso de la ley de Dios se sujeta a la perfección moral de aquel que la dio, y es Dios mismo. Así que, hermanos, lo primero que nos dice es que la ley es efectiva para revelar el pecado. Eso quiere decir que la ley no da lugar al relativismo. ¿Saben cuál es el relativismo? Es una de las filosofías de hoy en día. Ya no hay absoluto, según dice la gente hoy en día. Dice, todo es relativo. Para ti algo puede ser malo, pero para mí no lo es. Para usted puede estar bien, pero para mí está mal, así que respetémonos. No, aquí no existe tal respeto. Cuando la Biblia dice que algo es pecado y punto. Y aquí no existe lugar para el relativismo. Entonces mire que la ley sí es importante, sí nos ayuda a entender todas esas cosas. A usted le dicen, bueno, pero ¿por qué necesariamente robar es malo si hay gente que le roba a los ricos para darle a los pobres? ¿Usted qué respondería? Hay gente que se va por las ramas. No, pero es que usted no tiene que irse por las ramas. Usted dice, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que robar es pecado y punto. Esa es la regla moral que nosotros tenemos como creyentes y que tienen todos los hombres, pero que ellos desconocen, ¿sí? Hermanos, ¿por qué le debería importar a la gente lo que dice Dios si muchos de ellos ni creen en Dios o creen en Dios a su manera? Porque de Dios procede toda bendición y porque inevitablemente Dios va a ser el juez de todos los hombres y porque inevitablemente Dios va a juzgar a los hombres de acuerdo a su ley, no de acuerdo a un capricho. Entonces aquí debemos entender algo, que la ley es importante porque nos revela el pecado. ¿Y esto para qué sirve? Pues hermano, quien no puede ver la dimensión de la bajeza de su condición frente a Dios, nunca podrá ver su necesidad de un Salvador. Porque mucha gente no cae en la iglesia, digamos, en las iglesias donde se predica la palabra verdaderamente. Porque la gente a veces viene con una expectativa diferente. Ellos vienen a que les mejoren la vida, que les den una charla motivacional, a que les digan. Mucha gente evalúa las enseñanzas y dice, ¿y a mí para qué me sirve eso en la vida? Yo necesito algo que me enseñe a ser una mejor persona, que me enseñe a triunfar, a prosperar, que me enseñe a lograr influenciar a otros, cuando esa no es la enseñanza de la palabra de Dios.
Ese no es el centro, eso no es lo que importa en la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica apunta a una cosa, que el hombre inicialmente, antes de comprender y entender que Jesús es el que lo puede salvar, le muestra toda la ley, todas las exigencias benditas y justas de Dios para que pueda anhelar ese Salvador. Si la persona no comprende lo mala que es, no entiende que necesita verdaderamente un Salvador. Miren, supongamos que vamos a un país donde nunca nadie ha tenido cáncer, ni siquiera saben qué es eso. Supongamos. Y a alguna persona en ese país le diagnostican cáncer, y un cáncer terminal, ya que está muy avanzado. Si esa persona no comprende lo grave que es el cáncer, no va a hacer nada. Dice, bueno, sí, tengo cáncer avanzado, bueno, ¿quién sabe qué es eso? ¿Sabe qué? Pues sí, pues el médico dijo que lo tengo, entonces yo lo debo tener. Pero me voy a ir a la casa y me va a tomar me va a hacer unos remeditos caseros por ahí, una agüita de sábila, ¿sí? A ver si me lo tomo y me relajo, me desestreso, y yo creo que eso ya me pasa. ¿Sabe? Esa persona no entiende lo grave de su condición. Tendría que someterse a los peores tratamientos, los tratamientos más intensos, para ver si de pronto puede contrarrestar ese cáncer que ya está tan avanzado. Porque entiende, primero tiene que entender la gravedad de su condición para poder anhelar la cura y someterse a ella. ¿Cómo podemos predicar a la gente que tiene que tomar su cruz y seguir a Jesús? Por supuesto que a la gente no le cala ese mensaje hoy, y tal vez a muchos de ustedes tampoco. ¿Cómo puede anhelar la gente morir a sí mismos si no entiende su condición delante de los ojos de Dios? Y por eso es importante que conozcamos toda la palabra y que conozcamos la ley de Dios. Tal vez usted esté aquí creyendo que porque viene a la iglesia y hace alguna cosita acá o da algo, ya está bien justificado ante los ojos de Dios. Usted lo primero que tiene que haber entendido, y yo lo comprendí, y sé que todos los que hemos sido salvados lo hemos comprendido, es la bajeza de nuestra condición frente a la ley de Dios. Las exigencias de Dios son puras y nosotros no las podemos cumplir, por lo tanto necesitamos a alguien que las cumpla por nosotros, y esa persona se llama Jesucristo. La ley es importantísima, aunque no salva, aunque no santifica. Es muy importante porque número 1 nos dice el versículo 7, la ley nos muestra y nos revela el pecado. Vamos al segundo punto, versículo 8. ¿Qué dice? Léanlo ustedes, por favor, versículo 8. El segundo punto que yo creo que veamos acá, en el versículo 8, es que la ley no puede librarnos del dominio del pecado. Más bien lo que hace es incitarlo, es decir, provocarlo dentro de nosotros. Primero dije que la ley es eficaz para revelar el pecado. Ahora quiero decir algo para lo cual la ley no sirve. La ley no sirve para librarnos del dominio del pecado, sino que lo hace todo lo contrario, es decir, incita, provoca el pecado dentro de nosotros. Yo les dije a ustedes que número 1, el incrédulo, el inconverso, el que está muerto espiritualmente, su condición pecaminosa no es externa, sino es interna, es del corazón. Lo que la Biblia llama concupiscencia, ese deseo ardiente de pecar, de desobedecer a Dios en su corazón, ¿sí? Aún los creyentes que han nacido de nuevo, en su corazón todavía, bueno, yo no sé si decirlo en su corazón, pero en su interior, todavía existe un remanente de pecado, que también los incita en ocasiones a pecar, que los incita a pecar obviamente. Y en este caso debemos entender que la solución y la ley no se puede usar para que la gente sea santificada. Quiero explicarles, hermanos amados. Es muy fácil y tú puedes ir a cualquier sitio a donde te enseñen cualquier tipo de religión, no importa que sea cristiano o no, a que te den una serie de normas, o sea, decirte qué es lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Para que te digan a ti que la fornicación es pecado, no tienes que venir a una iglesia cristiana. Puedes ir a cualquier religión y te van a decir que fornicar es pecado. Y tú vas a saber que fornicar es pecado, y eso es hablar de la ley, y está bien, pero eso no es la solución. ¿Sí me entiendes? Es fácil plantearse simplemente el hecho de que una persona se le diga lo que está mal. Eso es fácil. Es la manera más fácil de predicar. Mire, yo quiero que pongan atención acá. Yo quiero que ustedes entiendan que la manera más fácil de predicar es hablar de la ley.
Es pararse y decirle, la Biblia dice tal cosa y eso es lo que no debemos hacer, hermanos, porque amamos al Señor. Y todo el mundo dice amén. Y es cierto, no deberíamos hacer eso. Esa es la manera fácil. ¿Saben qué es lo difícil? Dar enseñanzas como la que estamos dando hoy en Romanos. Hablar de la gracia de una manera equilibrada para que las personas verdaderamente sean santificadas. Es decirle, la Biblia es clara al mencionarnos lo que está mal, pero la Biblia no se queda ahí. Nos muestra la gracia que hay en Cristo, la manera de escapar del pecado. No está en que simplemente te impongamos y te digamos, esto está mal y esto tienes que cumplir. Sí, eso hay que decirlo, porque está en la palabra. Pero no es todo lo que hay que predicar acerca de la palabra. Hay que ir más allá. Así que lo que estoy diciendo en este momento, nos está diciendo el versículo 8 de Romanos 7, es que la ley no puede librarnos del dominio del pecado. Porque tú te des palo respecto a lo que está mal y sepas lo que está mal, no significa que quieras hacer el bien. Porque se te muestre lo que es incorrecto, no significa que tú tengas libertad para hacer lo correcto. No necesariamente. El mundo está lleno de religiones. A veces yo escucho a personas que dicen, uy, ese pastor sí habla de santidad. Y yo digo, él no habla de santidad, él habla pura ley. Y es que hay que hacer esto, y hay que ayunar 40 días, y hay que someterse así, y sométase, entre otras cosas, el legalismo, porque ni siquiera es una cuestión de la ley, y hay que someterse al liderazgo, y someterse a los ungidos de Dios, y usted tiene que dejar de pecar, y queme su televisor, y todas esas cosas. Y la gente dice, uy, santidad, no, eso no es santidad, ahí no está hablando de santificación. Ahí está hablando pura ley y eso no es solución. Por eso lo que dice el segundo punto aquí, la ley no sirve para santificar a nadie. La ley no nos va a librar del dominio del pecado. Te va a mostrar lo que es pecado, pero no te da la solución. Por eso le decimos a mucha gente, y esto me lo han dicho mucha gente que se ha ido de la iglesia a veces. Pues no, gracias a Dios de aquí no se han ido muchos, ¿no? Pero muchos a los cuales comprenden la doctrina sana dicen, yo sé lo que está mal, pero todavía quiero seguirlo haciendo. Porque saben ley, pero realmente en su corazón no hay Dios gracia. Y dicen, sí, yo sé que está mal, y me duele mucho que esté mal, pero yo quiero seguirlo haciendo. Hay ley. Y al principio Pablo dice, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Y qué significa eso? Yo sé que a veces hay algunos aspectos aquí que no son fáciles de entender a primera vista. Lo que Pablo está diciendo aquí de porque sin la ley el pecado está muerto, es que la ley le da poder al pecado en el sentido de que incita aún más la maldad en el ser humano. Miren, cuando usted muestra el problema pero no da la solución, en el caso del pecado, lo que hace a los hombres es incitarlos más a hacer lo que se les está prohibiendo. Porque la naturaleza perdida de los seres humanos, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia y de acuerdo a la práctica, que eso todo lo podemos reconocer, ¿sí? ¿Qué es lo que más seduce a un ser humano? Si no es aquello que está prohibido. Prohíba algo y la gente va a querer hacer eso. Y cuando hablamos de la ley de Dios, todavía la gente le incita más. Le muestra que está mal. La Biblia dice, eso está mal, y todavía tú quieres hacerlo. Y de hecho te incita más a hacerlo, porque está prohibido, ¿sí? Eso muestra que nuestra naturaleza está tan perdida que nos seducen con más fuerza aquellas cosas que son prohibidas. Y eso muestra y nos enseña la dimensión de nuestra maldad en el corazón. Hermano, la regla no tiene el poder para cambiar la naturaleza rebelde del pecador. Por eso el legalismo produce el efecto contrario. Dice que la gente pisaba todos los benditos días el prado, si saben el prado, el pasto, de una casa, de un señor que tenía. Todos los días lo pisaban. ¿Cuándo lo dejaron de pisar? El día que él quitó un letrero que decía no pise el prado. A partir de ese momento ya la gente no volvió a pisar. Hermanos, saben que algunos piensan que la iglesia tiene que tener un equilibrio bíblico. A veces la gente piensa que la manera en que una iglesia va a andar en santificación es que los pastores o la gente que está en el liderazgo persiga a los miembros de la iglesia. Esté encima y casi que les haga una labor de espionaje. Hay gente que se ha molestado conmigo, me dice, pero es que ahí no hay santidad, ¿y usted cómo es hacer eso? Y yo digo, primero que todo, Señor, yo no sé qué es lo que la gente está haciendo, porque es que yo tengo una vida también. Y es cierto que tengo que velar por las ovejas, pero no significa que yo tenga que vivir con las ovejas, ¿sí? Entonces, a veces la gente piensa que es poner una serie de reglas.
y decirle a la gente, y hacer una lista de prohibiciones. Digamos, les digo una cosa, la Biblia dice, digamos, respecto a las mujeres, que deben vestir modestamente, que deben ser cuidadosas para no incitar a los hombres a tener malos pensamientos. Y creo que cualquier persona que está en la gracia entiende eso, y ya sabe cómo vestirse y cómo comportarse en ese sentido, en el caso de las mujeres. No digo los hombres porque los hombres no incitamos nada. Siempre digo que si un hombre sale con una ombliguera, lo que da es risa, ¿sí o no? Pero hermanos, quiero decirles algo. La mujer cristiana sabe y se cuida, porque sabe que su cuerpo le pertenece a uno solo. Primero al Señor y después a su esposo. Y que el único que debe conocer su cuerpo es su esposo. ¿Sí me hago entender? Pero otra cosa muy diferente, eso es enseñanza bíblica, otra cosa muy diferente es decirle, bueno, aquí están prohibidos los pantalones apretados. Créanme que a veces no me ha faltado ganas de prohibirlos, pero no puedo entrar en eso. Están prohibidos. Está prohibido, las faldas tienen que llegar a 30 centímetros encima del, bueno, yo no sé, debajo de la rodilla. Hay que ser gigante, ¿no? Hermanos, mire, eso no es vida. La gracia hace que usted anhele vivir en santidad. Ver a Cristo en la cruz, muriendo por sus pecados y dándole la más grande oportunidad que nadie ha tenido, que no todo el mundo tiene. Me dice, nosotros somos un puñadito en esta iglesia. ¿Cuánta gente esta hora está perdiéndose en el pecado? Tiene que anhelar a uno decir, yo quiero realmente agradar a mi Señor y ser cuidadoso en la manera en que pienso, en la manera en que hablo, en la manera en que trato a los demás, en la manera en que visto, en la asistencia a la congregación, en lo que Dios me demanda, porque soy un hijo suyo. Mire, por eso es que en los ambientes religiosos más rígidos es donde se descubren las peores conductas camufladas. Es como, le voy a hablar con todo el respeto, pero tengo que hablar la verdad. La Biblia dice que se levantarían doctrinas de demonios que le prohibirían a los hombres casarse. Así que ninguna enseñanza correcta de la Biblia habla de que un hombre sea parte de la iglesia, o sea, una persona parte del clero, digámoslo así, o del servicio a Dios en el pastorado. Ninguna iglesia puede prohibirle a alguien que se case, porque el matrimonio es una cosa noble, y si alguien no se casa es porque no se quiere casar, pero no porque se le prohíba casarse. Eso es una doctrina de demonios. Y miren lo que ha pasado, y no quiero hablar solo de ellos, porque también a veces ha pasado dentro de la misma iglesia cristiana, evangélica, pero en la iglesia católica, ¿qué pasa? Le dicen, un hombre, un cura, no se puede casar. Y resulta que la sexualidad es una expresión natural del ser humano, que no debe ser expresada pecaminosamente, es decir, fornicando, adulterando. No, eso Dios lo condena. Pero Dios da un espacio, un lugar hermoso para que se exprese la sexualidad del ser humano, que se llama matrimonio. Entonces te dicen a ti, ¿y qué decía Pablo, no? Allá en Corintios. Sí, en Corintios. Decía, es mejor casarse que estarse quemando. Muy literal el hombre, dice. Porque está diciendo, tiene problemas con su sexualidad, usted necesita tener intimidad. Muy sencillo, cásese. Y tranquilo, con su esposo usted puede expresarlo como quiera. Pero ahora escuche algo, cuando a la gente se le prohíbe ¿eso en qué es embocado? Pedofilia, homosexualismo y una serie de conductas que yo creo que son innombrables, porque se ha reprimido legalmente a esas personas de algo que ni siquiera la Biblia prohíbe. Queremos predicar gracia. Algo de lo que decía Edgar esta mañana, hermosa esa enseñanza. Decía, usted tiene que mostrar la ley a sus hijos. Yo lo hago. Pero usted debe recordar que sus hijos no van a llegar a Cristo porque usted les imponga una serie de reglas estrictas, sino porque también usted les muestre la gracia de Dios en Cristo. La enseñanza debe ser completa. En el caso de nuestros hijos, de nuestras familias. Hermanos, cohíba a alguien de algo y esa persona en un momento dado va a hacer todo lo contrario. Hablo de los inconversos, ¿no? Quiero dejar esto claro. El creyente, los mandatos, Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros. Así que si la palabra de Dios nos enseña, si pastor, si ve, usted no nos debería decir que los domingos tenemos que venir porque es el día del Señor. Usted debería darnos esa libertad. No, el domingo es el día del Señor y usted tendría que estar acá como cristiano. Y hay unos medios que la Biblia llama disciplina, que es para llevar a los hermanos al arrepentimiento y a
y a caminar nuevamente con Dios, pero es una disciplina en amor, obviamente. Y muchos dirán, no, entonces no, sí, claro, para el cristiano los mandamientos de Dios son maravillosos, aunque sean a veces difíciles de cumplir en muchos aspectos. Pero el cristiano quiere obedecer a Dios, ama a Dios. Sin embargo, cuando la ley es usada para supuestamente santificar a alguien, lo cual no puede hacer, se ven las conductas peores. Cuando yo llegué a la iglesia hace 25 años, era una época un poco más fuerte, y gracias a Dios la iglesia donde yo estaba no era tan legalista, pero algunos me da risa porque algunos ahorita les dicen que oren y dicen que es legalismo. No saben por dónde escaparse, nuestros sinvergüenzas. No, eso no tiene nada que ver con el legalismo, eso es santificación, eso está bien. O le exigen algo y usted está escapándose por el lado del legalismo. Pero cuando yo conocí el legalismo, me acuerdo que en la misión donde estábamos había una niña que yo admiraba mucho. Yo era un peladito de 14, 15 años y uno siempre tiene puntos de referencia, especialmente entre los líderes de sus grupos juveniles. Ellos eran parte del liderazgo nacional de jóvenes de la misión donde yo estaba. Se agrupaba muchas iglesias, sé que era una cosa muy gomela, todo lo que usted quiera. Y allá mirábamos a nuestros líderes y había una niña muy especial, parecía una mujer muy santa, hablaba muy bien de la palabra, o bueno, hoy entiendo que no hablaba tan bien porque ahora conozco mejor la palabra, pero hablaba sabroso, digámoslo así. Y era un punto de referencia. Y en la misión a las mujeres le exigían, como dice, faldas largas, cabello largo, lengua larga, mentira. Le exigían todo, una manera de vestir es súper estricta, sin maquillaje, parecían muertos esas muchachas, sin aretes porque ahí se colgaba el diablo, decían ellos, loca. Una locura. Y todo era una apariencia de santidad, ¿no? Oh, qué santidad. Hermoso. ¿Saben cuál fue el duro golpe mío? Que después de unos meses vi a esa muchacha, me la encontré en la calle, ella ni siquiera me reconoció. Bueno, yo no tenía por qué reconocerme, yo era un pelado más ahí dentro de un grupo grande de jóvenes. La vi pasando maquillada, emperifollada. Ahora entiendo, eso no es que sea malo, con una minifalda terrible. Y yo decía, ¿de qué le sirven todas esas provisiones si miren lo que termina esta joven? ¿Sí me entienden? Eso no es santidad. La santidad nace ¿de dónde? El corazón. ¿Se expresa externamente? Sí, pero ¿nace de dónde? Miren lo lindo que es, digamos, los grupos de oración. Qué lindos son los grupos de oración, pero los grupos de oración tienen una fecha de muerte definida. ¿A qué me refiero? A que siempre que se empiezan grupos de oración la gente sale emocionada. Uy, sí, levantémonos a las 4:30 y ahí con el tinto al lado y todos estamos orando y nos ponemos de acuerdo. Es buenísimo. Temporalmente, esos grupos de oración hay que hacerlos temporalmente, no permanentemente. Porque si no, tú los haces permanentemente, igual se van a morir. Porque la gente los termina viendo como una ley y no como una expresión de la gracia de Dios en su vida. ¿Sí me va a entender? Entonces tú ves que, uy, ¿qué pasó con el grupo de oración? Uy, ahora sí estamos en el avivamiento, ahora sí esta gente de la iglesia está orando porque se han puesto de acuerdo, se llaman, todas esas cuestiones que son muy buenas, quiero decirlo, son muy buenas y hay que volverlas a hacer, ojalá. Pero eso tiene que entender que eso no va a reemplazar su vida personal de oración con Dios. Porque es que de acuerdo a la palabra, usted no tiene que ser motivado por otra cosa a orar, sino por el hecho de que usted comprende la gracia de Dios que ha sido depositada en su vida. ¿Sí me hago entender, hermanos? Bien, entonces la ley nos sirve para revelar el pecado. Sí sirve para revelar el pecado, o sea, nos muestra lo que está mal. Y la ley, pero la ley no puede librarnos del dominio del pecado. Vamos a leer el tercer punto, versículos 9 al 11, por favor, léanlo ustedes. 9 al 11. Muy bien. Versículos 9 al 11 nos está hablando de que la ley no puede librarnos de la condenación. Entonces, primero que todo, estamos hablando de para qué nos sirve la ley. Primero que todo, la ley es eficaz para revelar el pecado, para mostrarnos lo que está mal. Cuando hablo de la ley, estoy hablando de la ley de Dios, no la ley de los hombres. La ley que está consignada en la Biblia, ¿sí? Los mandamientos de Dios, ¿sí?
Esa ley es eficaz ¿para qué? Para revelarnos lo que está mal. En el segundo punto vimos que la ley no puede librarnos del dominio del pecado. O sea, sí sirve para revelarnos el pecado, pero no sirve para liberarnos de la esclavitud del pecado. Número 3, hay otra cosa para la cual la ley no sirve, y es librarnos de la condenación. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, voy a cumplir para sentirme bien conmigo mismo. Y siempre vas a vivir frustrado, porque lo que dice Santiago, cumples unos puntos, pero otros incumples. Y entonces no va a servir para librarnos de la condenación. Dice que más bien nos arruina al responsabilizarnos más por lo que hacemos. Mire, si uno es consciente de lo que hace, de que lo que hace es malo, uno es aún más responsable y culpable por lo que ha hecho. ¿Cuántas personas se creen buenas? ¿Cuántas personas creen que son gente correcta? Y eso lo tienen así presente hasta cuando la ley los mata, que es lo que está refiriendo Pablo. Y son convencidos de su pecado. Me explico. ¿Un niño pequeño peca o no peca? Pero él es consciente de lo que está haciendo. Hablo de un pequeño, ¿no? No de 10, ni de 12, ni de 15, ni de 30 años. Un niño de 30 años ya sabe lo que... ¿Un niño pequeño peca? Sí, peca. Pero el niño es consciente de lo que está haciendo. Él no dimensiona lo que está haciendo. Ahora le pregunto, ¿un inconverso peca? Vive para pecar, ¿sí? Pero él no es consciente, aunque él sí sabe que está mal, aunque tiene una conciencia de que le muestre lo que está mal, él no dimensiona la gravedad de su pecado, eso es a lo que me refiero. Y Pablo usa su ejemplo. Él les dice que Pablo usa su ejemplo para mostrar cómo antes, él siendo fariseo, y le recuerdo que los fariseos eran los tipos supuestamente más cumplidores de la ley. Son la gente que diezmaba hasta el último grano de su cosecha. Eran las personas que el sábado llegaban una hora antes del que empezara la ley. La ley, el sábado para los judíos creo que empezaba el viernes en la noche, a las 6 digamos, ellos llegaban a las 5, no fuera que los fuera a coger tarde. Ellos eran supremamente estrictos, ellos cumplían supuestamente la ley de Dios. Y Pablo muestra aquí lo que él está tratando de decir, o lo que está diciendo es, Pablo usa el ejemplo para mostrar cómo antes, él siendo fariseo, creía que la ley era su amiga. Entonces él decía, no, yo la cumplo, y yo sí ayuno, y yo sí doy, y yo sí diezmo, y yo sí voy al templo, y yo sí guardo el sábado, y yo sí me abstengo de meterme con pecadores, ¿sí? Así que la ley está hasta a mi favor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo abrió sus ojos. Y él pudo entender que aunque él supuestamente está tratando de guardar la ley, y creía que la ley era su amiga, se dio cuenta que la ley era su enemiga. Porque le mostraba que él no podía cumplir realmente las exigencias justas de Dios. Si ves, hay algo que estamos hablando de evangelismo los domingos en la mañana a las 9. Y hay algo muy importante que hace el Espíritu Santo cuando va a salvar a alguien o cuando salva a alguien. Y es revelarle su condición pecaminosa. Es decir, lo que nosotros llamamos convicción de pecado. Usted sabe, la que hay ahorita es una encuesta. ¿Cuántos se consideran pecadores? De 100, 99 se consideran pecadores, y hay un despistado por ahí que no sabe ni qué es lo que está diciendo. Pero 99 cree que son pecadores. Todos aceptan que son pecadores. Vaya a su casa y dígale a su mamá, mamita, ¿usted es pecadora? Pues sí, papito, porque pues no somos perfectos, ¿no es cierto? El problema no está en que reconozcan que son pecadores. El problema es que como sus ojos no han sido abiertos, ellos no entienden la gravedad de su pecado. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y Pablo aquí lo que está diciendo, mire, yo antes andaba tranquilo, porque yo creía supuestamente que estaba agradando a Dios con lo que hacía, con mi cumplimiento, entre comillas, de la ley. Pero cuando vino ese mandamiento, es decir, cuando entendí verdaderamente lo que era guardar la ley de Dios, porque Dios me abrió los ojos espirituales para entenderlo, entonces me vine a dar cuenta que la ley me mató y me entregó al pecado, en el sentido de que ahora la ley no era mi amiga, no es mi amiga, sino es mi enemiga, en el caso de las personas que están en la carne, en el pecado. La ley, por la perfección de su exigencia, solo garantiza una condena de muerte. Ratifica que merecemos morir. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y qué hace la ley? Ratificar esa condena. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Porque la ley dice que el que peque morirá, ¿sí? Hay un pasaje que dice, si obedeces estas cosas, si haces estas cosas, por estas cosas vivirás. Nadie podía cumplir la ley perfectamente, pero dice, pero si las desobedeces, obviamente implícitamente es el hecho de que si las desobedece, moriría, ¿sí? En el Antiguo Testamento eso se cumplía también literalmente, porque muchas de las leyes de Dios exigían la muerte del ofensor.
Entonces, si alguien... habían varias leyes, ¿no? Si alguien mataba a otro, ¿qué había que hacer con él? Dice la Biblia, en el Antiguo Testamento. Sacarlo afuera y darle piedra hasta que muriera. O sea, que se cumplía literalmente. Ahora a nadie se le saca afuera a darle piedra. Estamos bajo una ley civil diferente. Pero la gente sí muere espiritualmente por el pecado. Así que si uno quiere tener seguridad en sí mismo, por cumplir la ley o por su conducta debe entender que debe ser perfecto. Versículo 11, léanlo nuevamente por favor, de Romanos 7, versículo 11. Miren lo que dice: el pecado me engañó usando ¿qué? La ley. ¿Cómo hizo eso? Al hacer creer que por sus méritos, al intentar guardar la ley, se hace agradable a Dios. Muchos están todavía en engaño, aún siendo cristianos. Creen que sí, la salvación es por gracia, pero la vida cristiana se vive por la ley. Es decir, hay que cumplir y cumplir y cumplir, porque si no, entonces no vamos a conservar nuestra salvación o no vamos a ser salvos. ¿Sí? Algunos dicen: pastor, me siento mal, yo no sé, yo dudo de mi salvación porque es que he hecho cosas que no están bien. Y es perfecto que piensen de esa manera, porque el pecado daña nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Pero quiero decirle algo, o sea, eso quiere decir, piénselo de esta manera, que cuando usted tuvo algún momento de su vida seguridad y estaba tranquilo, es porque usted tenía una conducta perfecta. O sea, no sé si me estoy haciendo entender. Es decir, si su confianza, si su desconfianza está ahora porque no ha cumplido todo, entonces quiere decir que cuando usted estaba seguro era porque cumplía todo. No. Y eso es lo que apunta Pablo aquí, a decirle a la gente: no confíen en ustedes, confíen en Cristo. Y Cristo es suficientemente poderoso y bondadoso para hacer que ustedes vivan la vida cristiana correctamente. Y vamos con el cuarto punto y ya finalizando, versículos 12 al 13. Nos ha mostrado para qué nos sirve la ley y para qué no nos sirve. Y hemos tenido dos cosas para las cuales la ley no sirve. La ley sirve. La ley es eficaz para revelar el pecado, les dije. Les dije también que la ley no puede librarnos del dominio del pecado, para eso no es eficaz. Y que la ley no puede librarnos de la condenación del pecado. De hecho nos arruina porque nos hace conscientes de que lo que estamos haciendo está mal y sin embargo lo hacemos. Por lo tanto nos hace más responsable ante los ojos de Dios. Y ahora el versículo 12 y 13 nos va a hablar de algo para lo cual la ley sí sirve también. Primero dijimos que la ley sirve para revelarnos, darnos a conocer el pecado. Ahora 12 y 13 por favor lean ustedes. Bien, ¿qué está diciendo allí? Y aquí saco mi cuarto punto. La ley es eficaz para hacernos valorar la gracia que Dios nos ha dado, al dimensionar correctamente la bajeza de nuestro pecado. La gente desprecia la gracia. Vaya y predique a un religioso que solamente por la justificación en Cristo no puede ser perdonado e ir al cielo. Solo por eso. Por la gracia que Dios nos da en Cristo mediante la fe. Solo eso. Y usted va a ver a alguien que le va a decir: no puede ser. No puede ser. Hay que hacer algo más. Es imposible que uno vaya al cielo simplemente por creer en Cristo. No puede ser, le dicen a uno. Pero ¿sabe por qué ellos no entienden eso? Porque no comprenden la dimensión de su pecado. ¿Sabe por qué? Porque la gente que está en el mundo sin Cristo, porque la gente que es religiosa de cualquier religión, porque las personas que aún estando dentro de las iglesias evangélicas cristianas no comprenden verdaderamente el evangelio, creen que ellos no estaban muertos en pecado, que están muertos en pecado, sino que de alguna manera están más o menos bien y que Dios viene a echarles una manito. La gente dice: sí, yo peco, pero pues no estoy tan mal, entonces Dios viene y me echa una refaccionadita. Eso es lo que la gente cree. Entonces necesitamos la ley de Dios para darnos la dimensión correcta del pecado. Hoy la gente se burla del pecado. Hay canciones compuestas para decir que el dulce pecado. Y la gente no entiende que el pecado es la peor ruina que ha venido a su vida.
El pecado es lo que hace una división completa entre usted y Dios y hace que Dios odie su pecado y de hecho lo odia usted también como pecado. Eso dice la Biblia. Romanos capítulo 2. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que retienen con sus maldades la verdad. La Biblia dice en Salmos que Dios está airado, o sea que tiene ira todos los días de su vida contra el pecador. Eso nunca te lo han dicho, ¿no es cierto? Pero está en la palabra. El pecado es tan grave, es un monstruo. Es tan ruin el pecado, nos dice aquí Pablo, que usa algo bueno como la ley para producir algo malo en nosotros. Imagínense qué tan malo es el pecado en nosotros. Porque es que el pecado no vive por allá en el tercer piso. Ni el pecado vive en la esquina de su casa. El pecado está viviendo dentro de su corazón. Y dice que usa la ley de Dios. Es decir, hay un mandato de Dios y el pecado hace todo lo contrario a lo que la ley de Dios dice. Usa la verdad, la bondad de Dios, usa la ley pura de Dios para producir algo malo en nosotros. El pecado es ruin. La gente cree que el pecado es su mejor amigo, que le produce los mejores placeres. Sí, claro, el pecado es placentero. Pero quiero decirles que el pecado no les dará ningún beneficio. Porque el único fin por el cual el pecado existe es condenar y destruir a los seres humanos. Hermanos, ¿por qué es necesaria la gracia de Dios en Cristo? Por lo terriblemente monstruoso que es el pecado. Nadie puede escapar de él. Si usted cree que el pecado es cualquier cosa, les usé el ejemplo ahorita del cáncer terminal de alguien que desconoce qué es el cáncer. Uno no puede tratar un cáncer terminal con aspirina. Usted no puede resucitar un muerto con pañitos de agua tibia. Cuando usted cree que el pecado es una cuestión de mejorar ciertas conductas en su vida, cuando usted cree que el problema del pecado en su vida frente a Dios es que usted trate de ser una mejor persona o dejar de pecar en ciertas áreas, usted está equivocado. El pecado es un cáncer, la Biblia lo describe como una podrida llaga en nosotros los seres humanos. Es algo que ha puesto una completa barrera delante de Dios en nuestras vidas. Y allí dice al final que es en sobremanera pecaminoso. Eso quiere decir que nos esclaviza o ha esclavizado a los hombres. Y cuando usted entiende que es pecado, que es pecaminoso en extremo, cuando usted lo comprende por la gracia de Dios y sabe que está esclavizado a ello y que estuvo esclavizado a ello, pero ahora por la gracia de Dios en Cristo usted es libre, usted se aferra tenazmente a su Salvador. Usted no se va a soltar de Él, nunca va a dejar de confiar en Él, siempre va a confiar solo en Cristo y no en sus acciones. Cuando la gente duda a veces de su salvación o de seguir adelante con Cristo, siempre están esperando fórmulas legalistas en sus obras, decirle cosas que deben hacer para sentirse mejor con ellos mismos. Yo le puedo decir a la persona que deje de robar y ante los ojos de Dios no dejará de ser un ladrón, seguirá siendo un ladrón. Porque el problema del hombre no está en lo que hace, el problema del hombre está en el corazón. Y el pecado está arraigado ahí. El pecado no se soluciona con una buena conducta simplemente. Con que tú dejes de hacer lo contrario de lo que estás haciendo. El pecado necesita que tú mueras con Cristo espiritualmente y vuelvas a nacer a una nueva vida que solo Él te puede dar. Hermanos, usted no puede confiar jamás en usted mismo. Tiene que confiar en Cristo. No solo para salvación, sino para santificación y para perseverar en la verdad. Porque sé yo que voy a llegar al final de la carrera. Porque saben ahí nadie es que va a llegar al final de la carrera. Porque yo soy una persona buena, porque soy una persona de unas calidades tremendas, porque seguramente conozco algo o una buena parte de la Biblia. No, hermanos. Yo como ustedes solo confío en llegar al final de esta carrera cristiana porque Cristo murió y resucitó para que así fuera. ¿Usted puede creer eso? Yo voy a llegar al final. Yo no sé qué pase mañana. Yo no sé qué pase dentro de un año. Hoy estamos tan felices, reunidos como hermanos, adorando a Cristo, con tanta paz, con tanta seguridad, aún en nuestro propio país, con libertad para hacer esto. No sabemos qué pase mañana. No sabemos qué tentaciones fuertes vengan mañana a nuestra vida.
Pero ahí sabemos una cosa, Cristo murió y resucitó. Me gusta algo que de hecho Edgar también dijo esta mañana. No nos fascina decir, Cristo murió por los pecadores. No, Cristo murió por mí. Cuando entiendas eso, vas a entender que esto es sólido, es real, que esto no tiene vuelta atrás. ¿Sí me hago entender, hermanos? Cristo murió por Naín Arias. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Por qué Cristo se encarnó, se hizo un bebé, nació de una virgen? ¿Por qué Cristo vivió 33 años dando testimonio, fue a la cruz, resucitó y ascendió? Para que Naín Arias llegue al final de su carrera y herede la vida eterna. Y así es con ustedes, hermanos, si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, si usted ha confiado en Jesucristo, solo en Jesucristo para salvación. Hermanas, la gracia es el tesoro de los humildes, pero es menospreciada por los religiosos y algunos creyentes que confían en sí mismos. Existen dos formas engañosas, y ya voy terminando, por medio de las cuales la gente trata de buscar confianza y seguridad en sí mismos, en Dios supuestamente, pero en sí mismos, por medio de su conducta y obediencia. O sea, a través de su conducta hay dos formas en que usted puede tratar de justificarse delante de Dios o sentirse en paz. La primera es legalistamente. No sé si esa palabra esté bien dicha, legalistamente, pero ya la metí, ¿sí? Usted me entiende. A través de severas leyes, o sea, acomodarse y interpretar y ponerse una lista de reglamentos y de conducta que usted debe seguir supuestamente. Eso sí, usted puede tratar de justificarse de esa manera. Bueno, voy a vivir una vida de exigencias, de disciplinas. ¿Y entonces qué va a producir eso en usted? ¿Va a producir exaltación propia, orgullo cuando usted haga algo bueno? Y va a producir depresión cuando usted haga algo malo. Y vemos gente en esos niveles, ¿no? Gente exaltada porque, no, es que yo llevo ya un año y eso yo no he faltado un solo domingo a la iglesia. Bueno, no era exaltarse por eso, porque eso es lo más normal del mundo. Pero dice, no, pues que yo no soy como otros. Por otro lado, el día que usted comete una falla, un pecado, lucha con algo y no lo puede vencer, usted se deprime y se entristece y se conduele, pero no con una tristeza del espíritu como la que habla Corintios, que lleva al arrepentimiento, sino con esa miseria que lo hace cada vez alejarse más de Dios y de la comunión con el Señor, que no es lo que Dios quiere. Entonces usted puede por su conducta justificarse, sentirse bien. ¿Cómo? Legalistamente. Impóngase conductas, haga una lista de lo que usted debe hacer o dejar de hacer. Ojo, pero tiene que ser perfecta. La segunda es libertinamente, como el problema que estaba en Roma, en la iglesia de Roma. Como no puedo cumplir las exigencias de la ley de Dios y quiero sentirme bien conmigo mismo y no sentir ese peso de conciencia, entonces la más fácil es la siguiente: voy a rebajar las exigencias de la ley de Dios. Entonces ya tenemos gente que dice, no, pero hay que revisar eso de que la Biblia dice no fornicar, hay que revisarlo, a ver qué es lo que dice en el original. En el original dice no fornicar también, se los garantizo. Sí, eso no hay que darle vuelta. Entonces hay que revisarlo porque es que, y hay gente que empieza a buscar, no, pero es que exagera mucho en la iglesia. No, yo vivo una vida con Cristo, pero a mi manera. Tú eres estúpido, discúlpame la palabra, es que no tengo otra palabra. Una persona que piensa es un estúpido. ¿Cómo puedes tú imponerle a Dios un estilo de vida propio y decirle, Dios, bendice esto que yo estoy dando, que es lo que yo quiero y lo que se me antoja? No, eso no va a pasar. Puedes vivir así, como la avestruz que mete la cabeza en el hoyo y cree que por eso se fue el peligro. No, el peligro sigue ahí. Y Dios está contra ti, porque estás en pecado, estás viviendo mal, estás desobedeciéndolo. Y lo peor de todo no es tanto el pecado, sino que estás justificando tu pecado, que es peor aún. Entonces tú puedes rebajar la ley, puedes justificar tus conductas, puedes hacer tratar de ver tu maldad como algo menos grave. No, pues sí, yo hago esto, pero hay otros que... Eso sí, no, tú no pienses en los demás, piensa en ti mismo, ¿qué es lo que estás viviendo? Hermanos, ¿cómo podemos vivir esta enseñanza bíblica? Algo común es ver a cristianos tratar de cambiar conductas en tener una vida de comunión con Cristo. Porque incluso la oración se les vuelve una obra, se les vuelve una cosa legalista. Hay gente que quiere cambiar conductas en su vida, pero no tiene que tener una vida de comunión. Yo les diría, lo primero, es que debemos recordar que la ley se vive por medio del esfuerzo personal, pero la gracia se vive por medio de una relación personal con Cristo. Es decir, usted quiere agradar a Dios por su conducta, esfuércese. Usted quiere agradar a Dios por medio de Cristo, tenga una relación personal con Él.
Es mucho más fácil abstenernos de muchas cosas cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios. Cuando no es simplemente el terreno de la letra, sino que realmente estamos moviéndonos o andando en el Espíritu. Recuerde que la ley puso una barrera entre Dios y nosotros, pero que la gracia la quitó para que acudamos a Él confiadamente. Entonces usted cree que por su pecado Dios lo va a desechar, y créame que Dios no está contento con su pecado. Pero Dios está esperando una cosa, y es que si usted es hijo de Él, se arrepienta, le dé la espalda al pecado, es cierto, hay una lucha en muchas ocasiones con ciertos pecados, pero hermano amado, usted tiene que entender que es yendo a Él donde se va a resolver el problema y no alejándose de Él. Hay gente que se aparta, hay gente que es tan tonta, y yo sé que esa es la tendencia natural de todos, que dicen, yo estoy mal, por eso no vuelvo a la iglesia. Pues si estás mal, ve a la iglesia, porque allí vas a escuchar la palabra, va a haber vida para ti. ¿Quieres meterte en un mar de engaños? El mundo te va a decir muchas mentiras. Prende el televisor y todo lo que te dicen ahí es mentiras. Pero hay un lugar donde tú vas a escuchar la verdad, y es donde se predica la palabra de Dios. Ve a la Biblia, ve a la palabra de Dios tú personalmente. Estúdiala, no la leas simplemente. Estúdiala, porque es que la Biblia no es para leerla, es para estudiarla. Hay que comprender lo que dice. Tú puedes leer la Biblia superficialmente y vas a quedar loco, no vas a entender nada. Hay que estudiarla, y por eso también es importante ser parte de la iglesia, para que en la iglesia te puedan enseñar lo que la palabra de Dios enseña. La pregunta antes, cuando estás sintiéndote mal, cuando sabes que estás mal delante de Dios, la pregunta sería ante todo, ¿cómo está tu comunión con Dios? Antes de hablar acerca de lo que estás haciendo, dejando de hacer. Hay que recurrir a Cristo, hay que confiar en esa gracia bendita. La ley es buena, hermanos. Tenemos que ser muy conscientes de lo que la ley de Dios exige, porque es nuestra guía moral, por supuesto que sí. Pero nosotros tenemos que ser más conscientes todavía de la gracia de Dios en Cristo. Tenemos que ser conscientes de lo que debemos hacer y vivir, pero tenemos que ser más conscientes aún de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de lo que Él pueda seguir haciendo en nuestra vida para la gloria de Él. No evalúe su vida cristiana por el cumplimiento de algunos requisitos simplemente, sino más bien evalúela desde el tipo de relación que usted tiene con Dios, a través de Cristo, de la oración de su palabra, de la comunión con Él. No haga de la oración una ley, vívala, disfrútela, disfrute el estudio de la palabra, conozca a Cristo. Yo les decía hace 8 días, cuando uno se enamora de alguien, los que algún día estamos enamorados obviamente, pero estuvimos enamorados, ¿qué quería uno sino conocer a esa persona que uno amaba, ¿no es cierto? Uno quería saber qué le gustaba, qué no le gustaba, quería saber qué le gustaba para tal vez hacerlo, quería saber qué no le gustaba para no hacerlo. Quería conocer a esa persona, de dónde venía, qué pensaba, qué le gustaba. Cuando tú amas a Cristo, tú quieres lo mismo. ¿Y dónde conoces a Cristo? No es por experiencias raras, tembladeras, caídas, desmayos, no, nada de eso. Tú conoces a Cristo es a través de su palabra, a través del Evangelio. Y esa es la invitación de hoy. Vivamos, hermanos, por la gracia y no por la ley. Recuerde esto que les dije. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin la ley. La ley de Dios es perfecta, es buena, y nos da una guía moral para vivir correctamente. Pero es a través de la fe en Jesucristo que podemos vivir y experimentar esa vida santificada, esa vida que agrada a Dios. Y la vida santificada es una vida donde también hay caídas, pero es una vida santificada porque incluso en las caídas Dios nos levanta y nos perdona y nos restaura, y Él es glorificado aún más en muchas ocasiones en nuestras caídas que en nuestras virtudes. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te doy por esta mañana preciosa. Hemos podido compartir una porción de tu palabra y aprender de ella. Amado Dios, más allá de la que hayamos podido sentir en este momento, Señor, yo te pido de todo corazón que esta palabra cale profundo en los corazones, porque es tu palabra, no la mía, Señor. Y si algo yo he dicho que no es consecuente o correcto con la enseñanza de este pasaje, apártalo de nuestro corazón y danos, Señor, convicción en lo que está escrito allí verdaderamente. Oro, Señor, para que aquellos que están dudando de su salvación, Señor, puedan afianzarse, Señor, no en la ley, sino en la gracia, y comprender, Señor, que si hemos pecado, tenemos un abogado en Cristo y podemos recurrir a Él
para perdón y para restauración. No para seguir en el pecado, pero sí para ser limpiados de él. Amado Señor, qué bueno eres tú al permitirnos, Señor, escuchar hoy esta meditación. Y oro para que mis hermanos puedan caminar siempre en santificación, en rectitud y en obediencia a ti. Pero sobre todo, Señor, que se puedan disfrutar, que se puedan gozar esta gracia bendita que tú nos has